cuando la madre de la novia tomó el micrófono y dijo ante 200 invitados: «Esa no es una madre, es un error en vestido», y vi a la prometida de mi hijo reírse tapándose la boca, sentí que la sangre se me iba a los talones. Mis manos apretaron el rosario hasta que los nudillos se pusieron blancos, deseando que la tierra me tragara. Pero entonces, mi hijo soltó la mano de ella, se levantó con una calma aterradora, e hizo algo que dejó a toda la alta sociedad en un silencio sepulcral. Antes de contarte qué hizo mi muchacho para defenderme, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias como esta. Lo que estás a punto de escuchar es una lección de vida sobre el respeto a los padres que todos deberían conocer. Quédate hasta el final, porque el desenlace te llenará el corazón de orgullo. Soy Doña Refugio, pero todos me dicen Cuquita. Tengo 68 años y vivo en mi rancho en los cerros de los Altos de Jalisco. Soy una mujer de campo que vendió sus vacas para que su hijo fuera alguien en la vida. Nunca imaginé que mis manos llenas de callos serían la causa de un escándalo tan grande en la ciudad. El vapor de la plancha subía caliente y húmedo, mezclándose con ese olor a almidón que siempre me recuerda a los domingos de misa. Pero hoy no era domingo, y mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo por encima del cacareo de las gallinas que andaban picoteando en el patio. Pasé la plancha con cuidado, una y otra vez, sobre la tela color lavanda de mi vestido. No es un vestido nuevo. Bien sabe Dios que no me alcanza para lujos, pero es el mejor que tengo. Lo compré hace 5 años en el mercado de San Juan y lo he guardado con tanto celo que todavía parece decente. Mientras alisaba las arrugas de la falda, pensaba en que allá en la gran ciudad, en Guadalajara, la gente seguramente usa sedas y telas que yo ni siquiera sé nombrar. Me detuve un momento y levanté la vista hacia la ventana. El sol de los Altos de Jalisco apenas estaba saliendo, pintando de dorado los cerros que han sido mi hogar toda la vida. Aquí todo es tranquilo, solo se oye el viento y los animales, pero allá, a donde voy, todo es ruido y prisa. Sentí ese nudo en el estómago que no se me ha quitado desde que Mateo me entregó la invitación. Mi Mateo, mi muchacho que se fue a estudiar y se hizo ingeniero, ahora se casa con una muchacha de familia importante, de esas que salen en las revistas de sociales, y yo aquí, Cuquita la del rancho, planchando mi vestido viejo para no hacerle pasar vergüenzas. Bajé la mirada hacia mis manos que sostenían la tela suave. ¡Ay! ¡Qué manos tan feas tengo!, pensé con amargura. Son manos de mujer de campo, llenas de callos duros por ordeñar vacas durante 40 años, con las uñas cortas y la piel quemada por el sol y manchada por la tierra. No hay crema que suavice estas grietas. Me imaginé saludando a la madre de la novia, esa señora Fernanda que solo he visto en fotos, siempre tan arreglada, con sus joyas y sus manos blancas, de no haber tocado nunca un estropajo. Me dio miedo pensar que cuando me vieran, no verían a la madre que ama a su hijo, sino a una vieja ignorante que huele a leña. Dejé la plancha en su base y fui hacia la cama donde tenía abierta mi maleta de cartón. Ahí, envuelto en papel de China, para que no se maltratara, estaba mi regalo. No pude comprarles una licuadora moderna ni esos aparatos caros que pidieron en la mesa de regalos de la tienda departamental. Yo ni siquiera sé cómo entrar a esas tiendas sin sentir que me vigilan. Lo que llevaba era un mantel. Me pasé 6 meses bordándolo a mano, noche tras noche, cuando terminaba mis quehaceres y mis ojos cansados apenas distinguían el hilo. Es punto de cruz, con flores de colores vivos en las orillas, tal como me enseñó mi abuela. Lo acaricié suavemente antes de cerrar la maleta. Cada puntada llevaba una oración por la felicidad de mi hijo. Pensé en que ojalá la muchacha, Sofía, entienda que ahí va mi corazón entero, que cada hilo es una bendición para que nunca falte el pan en su mesa. Aunque una vocecita insidiosa en mi cabeza me decía que quizás un mantel bordado es poca cosa para gente que tiene vajillas de plata. Sacudí la cabeza para espantar esos pensamientos tristes. Ándele pues, Cuquita, no se me achique, me dije a mí misma. Mi hijo me quiere allí. Él me lo pidió. Me acerqué al altarcito que tengo en la esquina del cuarto,
Prendí una veladora frente a la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos y me persigné. Le pedí con toda mi fe que me diera gracia para caminar con la frente en alto, que no se me trabara la lengua al hablar con los ricos, y sobre todo, que mi presencia no fuera una mancha en el día más feliz de mi Mateo. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de llenarme de ese aire limpio del rancho para que me durara todo el día. Ya estaba lista. Me puse el vestido lavanda, me alisé el cabello canoso que recogí en un chongo apretado, tomé mi maleta y salí al camino donde ya se oía el motor del camión que me llevaría a la ciudad, hacia ese mundo que no es el mío, pero donde vive la mitad de mi alma. Mientras el camión avanzaba por la carretera, dejando atrás los cerros rojos de mi tierra, no podía dejar de mirar por la ventanilla, perdiéndome en los recuerdos que el paisaje me traía. Me acordé clarito de aquel día, hace ya varios años, cuando el corral de mi casa se quedó en silencio. Tenía yo mis 3 vacas lecheras, la Pinta, la Negra y la Morena. Eran mi sustento, mi orgullo y mi única cuenta de ahorros. Pero entonces llegó la carta de la universidad, esa donde decían cuánto costaba el título de ingeniero de Mateo. No lo pensé 2 veces. Llamé al comprador y vendí las 3 de un jalón. Los vecinos me dijeron que estaba loca, que de qué iba a vivir yo. Pero yo solo pensaba en mi muchacho. Cuando vi el camión llevarse a mis animales, sentí un hueco en el pecho. Sí, pero luego me imaginé a Mateo recibiendo su diploma y supe que valía la pena comer frijoles solos el resto del año. Todo por él, me dije esa vez, y me lo volví a repetir ahora en el asiento del autobús para darme valor. Todo sea por verlo feliz. Al llegar a Zapopan, el aire cambió. Ya no olía a tierra mojada, sino a pavimento caliente y a perfumes caros. El taxi me dejó frente a un salón que parecía un palacio de esos que salen en las telenovelas, con paredes de cristal y pisos de mármol que brillaban tanto que me daba miedo pisarlos y ensuciarlos con mis zapatos viejos. Me bajé abrazando mi bolso y mi regalo, sintiéndome tan chiquita entre tanta grandeza. Había coches estacionados que costaban más que todo mi rancho junto. En la entrada ya estaba llegando la gente, la familia de ella. Eran altos, güeros, vestidos con trajes oscuros y vestidos largos de telas brillantes. Sentí sus miradas clavarse en mí, en mi vestido lavanda almidonado, barriendo mi figura de arriba a abajo. No me miraban con curiosidad, sino con esa lástima mezclada con desprecio, como si se preguntaran por qué la señora de la limpieza estaba entrando por la puerta principal. Busqué con la mirada una cara amable y vi a Sofía, la novia. Estaba preciosa, parecía una muñeca de porcelana con ese vestido blanco inmenso. Me armé de valor y me acerqué a ella antes de que llegaran más invitados, con las manos temblorosas sosteniendo mi paquete envuelto en papel de China. Quería que supiera que, aunque no tengo dinero, le traía algo hecho con todo mi amor. Me acerqué y le extendí el regalo, diciéndole bajito que era un mantel que yo misma había bordado para su nueva mesa, puntada por puntada, pensando en su hogar. Esperaba una sonrisa, quizás que lo apreciara, pero lo que hizo me heló la sangre. Sofía estiró la mano y tomó el paquete apenas con 2 dedos, haciendo una mueca como si tuviera miedo de que el papel le fuera a manchar los guantes. Ni siquiera intentó abrirlo. Se giró hacia una mesera que pasaba y con un tono de voz que cortaba como cuchillo, le dijo que guardara eso por ahí, en algún rincón donde no estorbara. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Mis meses de trabajo, mis oraciones en cada hilo, despreciados como basura en un segundo. Me quedé allí parada, sintiendo que las piernas me fallaban. Cuando vi venir a Mateo, mi hijo se veía tan guapo, tan elegante que por un momento no parecía el niño que corría entre las milpas. Se acercó y me dio un abrazo fuerte, el único calor verdadero que había sentido en todo el día. Se separó un poco y me miró a los ojos, buscándome el alma como siempre lo hace. Me preguntó si estaba bien, si me estaban tratando bien, notando seguramente lo pálida que me había puesto. Sentí las lágrimas agolparse en mi garganta, un nudo doloroso que amenazaba con romperme allí mismo frente a todos. Pero no podía hacerle eso. No podía arruinar su día con mis quejas de vieja sentida.
Así que me tragué mi orgullo. Forcé una sonrisa que me dolió hasta en las muelas, y le mentí. Le dije que sí, que todo era muy elegante, y que estaba muy contenta. Él pareció aliviarse, y volvió a atender a sus invitados, dejándome sola con mi corazón estrujado, aguantándome las ganas de llorar, para no despintarme la poca dignidad que me quedaba. La cena transcurría entre el tintineo de las copas de cristal y las risas de gente que yo no conocía, gente importante que hablaba de negocios y viajes, mientras yo apenas me atrevía a tocar los cubiertos, con miedo a usarlos mal. Me sentía pequeña en aquella mesa, rodeada de tanto lujo. Pero mi corazón de madre me decía que tenía que hacer algo, un gesto, una señal para que mi hijo supiera que mi bendición iba con él en este nuevo camino. Cuando el maestro de ceremonias anunció el momento del brindis, sentí un impulso que me nacía desde las entrañas, más fuerte que mi vergüenza y mis nervios. Eran 200 invitados, 200 almas ajenas, pero allí estaba mi Mateo, y por él, solo por él, decidí levantarme. Me puse de pie despacito, con las piernas temblándome como si fueran de gelatina. En mi mano apretaba mi copa, cuidando que no se notara el temblor, y busqué la mirada de mi hijo al otro lado de la pista. Quería desearles que nunca les faltara el amor, que Dios los cubriera con su manto, esas cosas sencillas que una madre pide en sus oraciones nocturnas. El salón se quedó en un silencio relativo, esperando a ver qué iba a decir la viejita del vestido lavanda. Respiré hondo, encomendándome a la Virgen para que me prestara las palabras correctas, cuando de pronto una voz cortó el aire, una voz que no era la mía, pero que se escuchó tan clara y fuerte que pareció detener el tiempo. Era Fernanda, la madre de Sofía. Estaba sentada en la mesa principal, muy cerca de donde yo estaba parada. Quizás pensó que la música cubriría su veneno, o quizás creyó que el micrófono estaba lo suficientemente lejos, pero Dios quiso que todos escucháramos la crueldad que le salía del alma. La vi inclinarse hacia su hija, con una sonrisa burlona pintada en los labios, y dijo esas palabras que se me clavaron como puñales oxidados en el pecho. Dijo que yo no era una madre, dijo que yo era un error en vestido, y remató diciendo que, qué vergüenza iba a ser tenerme en las fotos de la boda. Sentí como la sangre se me iba a los talones. Fue como si me hubieran desnudado frente a toda esa gente, como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Pero lo que me terminó de romper no fue la víbora de la madre, sino la hija. Vi a Sofía, a mi nueva nuera, llevarse la mano a la boca y soltar una risita cómplice, asintiendo con la cabeza, validando cada insulto, burlándose de la mujer que le dio la vida al hombre que ella juraba amar. Me senté de golpe, como si me hubieran cortado las cuerdas que me sostenían. El golpe de la silla resonó en mis oídos, o quizás era el latido desbocado de mi corazón, que parecía querer salirse de mi pecho. Bajé la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada a nadie, y mis manos buscaron instintivamente el rosario que siempre llevo en el bolsillo. Lo apreté con tanta fuerza que sentí las cuentas clavarse en mi carne, hasta que mis nudillos se pusieron blancos, tan blancos como los manteles de esa mesa donde ahora nadie se atrevía a hablar. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, un silencio pesado, cargado de lástima y de shock. Yo solo quería que la tierra se abriera allí mismo y me tragara, desaparecer para siempre y no volver a sentir esta humillación que me quemaba la cara y el alma. Entonces, entre la bruma de mis lágrimas contenidas, me atreví a levantar la vista hacia la mesa de los novios, esperando ver la indiferencia o la vergüenza en los ojos de mi hijo, pero lo que vi me heló la sangre de otra manera. Mateo, que un segundo antes estaba sonriendo, ya no sonreía. Su rostro se había transformado en una máscara de piedra, pálido y serio, como nunca lo había visto. Vi el momento exacto en que soltó la mano de Sofía, dejándola caer sobre el mantel como si de pronto el contacto le quemara. Se quedó mirando fijamente a su suegra, y luego a su novia, con una mirada que no era de tristeza, sino de un reconocimiento terrible. Despacio, muy despacio, Mateo empujó su silla hacia atrás. El ruido de las patas de la silla, arrastrándose por el piso de mármol, sonó como un trueno. En medio de aquel silencio sepulcral, se levantó cuán largo es, irguiéndose con una dignidad que llenó el salón,
y la tensión se volvió tan insoportable que sentí que el aire mismo se había vuelto sólido, esperando a ver qué haría mi muchacho ante la ofensa que acababa de destruirnos. Vi a Mateo caminar hacia el centro de la pista, no con la prisa de la rabia, sino con la lentitud de quien ha tomado una decisión irrevocable. Yo quería gritarle que se sentara, que no hiciera una escena, que yo podía aguantar esa humillación y 100 más con tal de no arruinar su día, pero la garganta se me había cerrado por completo. Él tomó el micrófono de las manos del maestro de ceremonias, quien se lo cedió asustado por la mirada de mi hijo. Hubo un rechinido agudo en las bocinas, que hizo que todos se taparan los oídos, y luego solo quedó la voz de Mateo, llenando aquel salón inmenso. No gritó. Ni siquiera alzó la voz. Habló con una calma aterradora, de esas que hielan la sangre más que cualquier grito. Se dirigió primero a su suegra, a esa mujer que minutos antes se sentía la dueña del mundo. Le dijo frente a todos que ese error en vestido, esa mujer de la que se burlaban, era la única razón por la que él estaba parado allí. Narró con una frialdad quirúrgica cómo esas manos que a ellas les daban asco habían ordeñado vacas bajo la lluvia y el sol para pagar la universidad, donde él conoció a su hija. Dijo que cada arruga en mi cara y cada callo en mis dedos eran las medallas de una guerra que ellas, en su burbuja de cristal, nunca tendrían el valor de pelear. Escuché a mi hijo decir que yo me había quitado el pan de la boca para dárselo a él, y que si yo no era digna de sentarme en esa mesa, entonces él tampoco lo era, porque él estaba hecho de mi misma sangre y de mi mismo barro. Luego giró la cabeza hacia Sofía. Ella ya no se reía. Tenía los ojos desorbitados y el maquillaje corrido, negando con la cabeza como si quisiera borrar los últimos 5 minutos. Pero Mateo no tuvo piedad. Le dijo que al reírse de mí, se había reído de él, de su origen y de su esencia. Le explicó que el amor no es ciego ante la crueldad, y que él no podía pasar el resto de su vida con alguien que despreciara la raíz que lo sostenía. Fue entonces cuando soltó la frase que hizo que varias señoras soltaran un grito ahogado. Dijo con todas sus letras que no había boda, que prefería quedarse, solo que mal acompañado por gente que mide el valor de las personas por la marca de su ropa y no por la bondad de su corazón. Mateo bajó del estrado, y el sonido de sus pasos resonó como martillazos en el piso de mármol. Fernanda se había quedado muda, pálida como un fantasma, abanicándose frenéticamente, mientras Sofía sollozaba intentando agarrar el brazo de mi hijo, pero él pasó de largo. Caminó directo hacia donde yo estaba, todavía encogida en mi silla, deseando desaparecer. Pero él no me dejó esconderme. Me extendió la mano, no como quien ayuda a una anciana, sino como quien invita a una reina a bailar. Me levantó con una delicadeza infinita, tomó mi brazo y lo entrelazó con el suyo. Levantó la barbilla y me dijo bajito que caminara, que levantara la cara, porque yo no tenía nada de qué avergonzarme. Y así, del brazo de mi muchacho, cruzamos todo el salón. Sentí las miradas de los 200 invitados, pero esta vez ya no me quemaban. Ya no me sentía pequeña. Al pasar junto a la mesa de los novios, vi el pastel de 5 pisos intacto, el lujo desperdiciado y la cara descompuesta de la familia que creyó que podía pisotearnos. No miramos atrás, ni una sola vez. Mateo empujó las puertas pesadas de cristal y salimos al aire fresco de la noche, dejando atrás el caos, los gritos de la novia y el murmullo escandalizado de la alta sociedad tapatía, llevándonos con nosotros lo único que no podían comprar, nuestra dignidad. Terminamos sentados en unos banquitos de plástico, en un puesto de tacos callejero, de esos que tienen el foco colgado de un cable y huelen a gloria, muy lejos de aquel salón de mármol frío y de las miradas que juzgan. La imagen debía ser curiosa para quien pasara por ahí. Mi Mateo con su traje de novio impecable, aunque ya sin el moño al cuello, y yo con mi vestido lavanda almidonado, comiendo con un hambre que no sabía que tenía. Pedí unos de birria, porque el olor me trajo de golpe los recuerdos de los domingos en el rancho, y les juro que me supieron 1000 veces mejor que cualquier banquete francés, de esos que se quedaron servidos y fríos en las mesas de los ricos. Mientras mordía la tortilla caliente, sentí que el alma me regresaba al cuerpo, y el silencio entre nosotros ya no era pesado, sino tranquilo,
como cuando cae la tarde allá en los altos, y el viento limpia todo. Sin embargo, la culpa de madre es cosa terca, y se me agolpó en la garganta. Dejé el plato a un lado, y sentí que los ojos se me llenaban de agua otra vez. Con la voz quebrada, intenté disculparme. Le dije: «Ay, mijo, perdóname. Por mi culpa te quedaste sin esposa y con un escándalo encima. Perdóname por ser tan rústica y por esas manos feas que te avergonzaron». Pero Mateo no me dejó terminar. Dejó su refresco en la mesa de lámina y me tomó las manos entre las suyas, esas manos mías llenas de callos duros, grietas y manchas de sol que tanto asco le dieron a su suegra y a la que iba a ser su mujer. Se las llevó a los labios y las besó, una por una, con una devoción que me hizo temblar hasta el tuétano. Me miró a los ojos, con esa mirada limpia que tiene, y me dijo que nunca más pidiera perdón por mi trabajo. Me dijo que estas manos valían más que todo el dinero y los apellidos de aquella familia, porque estas manos lo habían sacado adelante y lo habían enseñado a ser un hombre de bien. Yo, que soy mujer de campo y pienso en lo práctico, no pude evitar preocuparme por el dinero, por ese anillo carísimo y el gasto del salón que se tiró a la basura. Pero mi muchacho, que siempre ha sido muy listo y prevenido, me tranquilizó allí mismo. Me contó que ya había hablado con su compadre, que es abogado. Me explicó con calma que la ley aquí en Jalisco es clara sobre las donaciones que se hacen antes del matrimonio. Me dijo que, como la novia y su madre cometieron una ofensa grave contra nosotros, una injuria que lastimó nuestra honra frente a todos, ella está obligada por ley a devolver el anillo de compromiso y que él no tiene por qué pagar los caprichos de una fiesta que ellas mismas destruyeron con su veneno. Bien sabe Dios que no somos gente de pleitos, pero tampoco somos tapete de nadie para que nos pisen. Y saber que la justicia nos ampara me dio una paz que me hacía falta. Al final, mientras lo veía limpiarse la salsa de la barbilla y sonreírme como cuando era un chiquillo, y yo le servía su caldito de pollo cuando se enfermaba, sentí algo tibio y fuerte en el pecho. Ya no me sentía como ese error embestido del que hablaron con tanta maldad. Ahí, bajo la luz ambarina de la calle y con el ruido de los carros pasando, me sentí la mujer más afortunada del mundo, una verdadera reina. No gané una hija ese día, es cierto, y quizás perdimos algo de dinero y ganamos habladurías, pero recuperé a mi hijo entero. Ándele pues, pensé mientras nos levantábamos para irnos, que se queden ellos con su orgullo vacío y sus joyas frías, que yo me quedo con la lealtad de mi muchacho y la bendición de mi Virgencita de San Juan de los Lagos, que nunca, pero nunca, nos deja solos. Han pasado meses desde aquella noche en Zapopan. Mateo logró que le devolvieran el anillo amparado por la ley, y, aunque no hubo boda, en mi casa hay más paz que nunca. Ahora mi hijo viene al rancho cada domingo a comer birria, y ese mantel que despreciaron luce hermoso en nuestra mesa, donde sobran el amor y el respeto. Aprendí que la verdadera clase no está en el dinero ni en los apellidos, sino en la lealtad hacia la sangre que te dio la vida. Mi consejo es simple: críen hijos con memoria y corazón, y nunca agachen la cabeza ante quien cree que vale más por lo que tiene en la cartera. La dignidad no tiene precio, y la familia es sagrada. ¿Y tú? ¿Serías capaz de cancelar tu boda por defender a tu madre? Cuéntamelo aquí abajo. Doña Cuquita, 68 años.